Bueno, el día de hoy vamos a hablar de energías renovables. Está con nosotros la secretaria de Energía, Luz Helena González, está la directora de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, está el subsecretario de Planeación y Transición Energética, doctor Jorge Islas, y antes vamos a tener un enlace, ¿verdad?, que es miércoles de vivienda. Entonces, primero vamos a tener el enlace. Está el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y ahora están Rodrigo Chávez, director general de la Comisión de Vivienda, y Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial. Y la beneficiaria, que es Edith Karina Martínez. Entonces, vamos primero al enlace de miércoles de vivienda. Y después nos van a platicar la secretaria de Energía y la directora de Comisión Federal de Electricidad del plan de crecimiento de las energías renovables en México, que tienen enormes virtudes. La primera es aumentar la soberanía energética. El sol, el viento, la geotermia son energías disponibles que garantizan soberanía. No necesitamos importar, porque vamos a usar el sol, el viento, la geotermia, la biomasa. Y, por otro lado, son energías limpias, no emiten gases de efecto invernadero, ni tampoco emisiones contaminantes que dañan la salud. Entonces, estas grandes virtudes de las energías renovables, y que hoy además han disminuido su costo de inversión de manera muy importante por su uso a nivel mundial, para nosotros son indispensables para cambiar lo que se llama la matriz energética, que dejemos de consumir combustibles fósiles y aumentemos las energías renovables. Entonces, de eso nos van a hablar en un momento. Y al final de la conferencia, el detector de mentiras. Y mucha suerte a la selección el día de hoy. Bueno, vamos primero al enlace. Adelante, Alfredo. Presidenta, felicidades por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Presidenta! Gracias. Presidenta Claudia Sheinbaum, estamos muy contentos con Edith y su familia desde Yurecuaro, Michoacán, acompañados con el subsecretario, el director general de CONAVI, y se va a entregar hoy esta primer vivienda de 448 viviendas en esta zona del Bajío michoacano, aquí en Yurecuaro. Estamos muy contentos, de verdad. Agradecerte, Presidenta, por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ya hace unos pocos días también entregamos vivienda de Infonavit, y aquí se van a construir con el plan de vivienda que tú estás impulsando, Presidenta, más de 50,000 viviendas. Así que todo nuestro cariño desde Michoacán a nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y felicidades, un gran abrazo desde el pueblo michoacano por todo el esfuerzo que estás haciendo por nosotros, y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Viva! Gracias, Alfredo. Presidenta, buenos días. Con su permiso, antes que nada, muchas felicidades. Le mandamos un abrazo con mucho cariño desde Michoacán. Muchas gracias. Estamos aquí acompañados del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, de Moisés Navarro, presidente municipal de Yurecuaro, y de Rodrigo Chávez, director general de la CONAVI, entregando esta primer vivienda que es de la CONAVI en el estado de Michoacán. Además, presidente, informarle que con el Infonavit ya también hicimos la primera entrega de vivienda, por lo que ya del programa de vivienda para el bienestar de estas dos instituciones ya estamos avanzando muy rápidamente. Presidenta, también comentarle, la meta original que teníamos en Michoacán era de 42,000 viviendas. Sin embargo, gobernador, una buena noticia, la meta incrementó hasta 82,000. Es decir, un incremento del 95%, de los cuales 20,000 las va a construir la CONAVI, 50,000 el Infonavit y 12,000 el FOBISTE.
Y al día de hoy, Presidenta, ya hay un 24% de avance, es decir, ya prácticamente 20,000 viviendas han sido construidas. Adicionalmente, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, se van a estar entregando 20,000 escrituras por parte del INSUS y hoy ya se tiene un avance de 14% en esta entrega de escrituras. Finalmente, en cuanto a inversión federal, para el estado de Michoacán se va a invertir 49,200 millones de pesos en este programa, que implica la generación de 246,000 empleos directos y 369,000 empleos indirectos, y con esto vamos a beneficiar a más de 295,000 personas. Así que estamos muy contentos, Presidenta, de esta entrega. Hace rato tuvimos oportunidad de platicar con Edith y con su familia, están realmente muy contentos y muy emocionados. Enhorabuena y felicidades. Gracias, Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Presidenta. Muchas felicidades. Con su permiso, vamos a hacer la entrega de la vivienda a la compañera Edith. Ayer tuvimos una reunión con la comunidad, decidieron llamarle Unidad Habitacional Las Hortalizas. Está muy contenta la gente. Es un departamento de 60 metros cuadrados con 3 recámaras. Vamos a acompañar a la familia, que se compone de 2 niñas, la compañera y su esposo. Le vamos a hacer entrega de la vivienda. Compañera, el 80% de las familias que van a vivir en esta unidad habitacional de 448 son mujeres. Las titulares son mujeres, el 80%. El departamento tiene 3 recámaras, tiene sala, cocina, baño, patio de servicio y tiene un calentador solar para usar el agua caliente del sol. Le vamos a pasar el micrófono a la compañera Edith Martínez. Adelante, compañera. Bueno, buenos días, Presidenta. Buenos días, Edith. Para decirle que estamos muy contentos, muy felices por esta casa que nos están brindando. Hoy no recibimos unas llaves de una simple casa, recibimos las llaves de una nueva vida que nos están brindando, gracias a todo el esfuerzo que está haciendo y por pensar en los mexicanos. Le paso el micrófono a mi hija. ¿Qué le quieres decir? Yo soy la presidenta. Háblale, pues. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gracias, Presidenta. Jocelyn. Muchas felicidades, Jocelyn. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yuleimi, Yuleimi. pues le quería agradecer y feliz cumpleaños. Gracias, Yuleimi. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro. Muchas gracias, Claudia, por el esfuerzo que está haciendo. Muchas gracias. No hay palabra. Gracias. Felicidades. Felicidades a la familia. Muchas felicidades, Presidenta. Gracias. Felicidades, Al Presidenta. contrario. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todas y a todos. ¡Bravo! Bueno, esta es una de las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda, que es para todos aquellos que no son derechohabientes del Infonavit, que también pueden tener vivienda y que ganan menos de 2 salarios mínimos. Bueno, ahora sí vamos con energías renovables. Luz. Muy buenos días a todas y todas. Primero que nada, muchísimas felicidades, Presidenta. Yo sé que para usted lo que más le llena en la vida es servir al pueblo de México, y el que esté hoy en esta mañanera pues es prueba de ello, pero le deseo toda la salud, toda la felicidad y que siga siendo el gran ejemplo y la gran presidenta que ha sido hasta el día de hoy. Hoy vamos a presentar, como señala la presidenta, los avances del plan de generación de energía eléctrica con fuentes renovables de generación, lo cual es fundamental, como ya nos señaló, para el fortalecimiento de la soberanía nacional. En el sector energético, el objetivo principal que tenemos es el fortalecimiento de la soberanía nacional, y es precisamente con la transición energética hacia la generación de fuentes renovables, un pilar, esta transición energética, un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta soberanía nacional. Si me ponen la primera, por favor. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a generar la energía suficiente y necesaria que el país requiere, tanto para cumplir
con la justicia energética, que ya fue presentado en la mañanera anterior, como para llevar esa energía a todos los hogares y a todas las actividades económicas, a la industria, al comercio, y cumplir con las metas del Plan México. Por eso vamos a incrementar la generación de energía eléctrica, vamos a producir al 2030 alrededor de 32,000 megawatts adicionales de energía nueva, con fuentes nuevas y con nueva generación. De estos 32,000 megawatts adicionales que se van a generar con nuevas plantas de generación en esta administración, 22,000 de ellos, 22,000 megawatts, será generada a partir de fuentes renovables. Serán centrales que utilicen la energía del sol, como es el caso de la fotovoltaica, la fuerza del viento, como es el caso de la eólica, el calor del sol, como es el caso de la termosolar, el calor de la tierra, como es en la geotermia, y también se va a hacer una inversión importante en el cambio de equipos y mantenimiento mayor de nuestras plantas hidroeléctricas en el país. Esto, es decir, con todos estos incrementos, se va a producir el 70% de esta nueva generación de energía eléctrica que vamos a estar produciendo en esta administración. El 70% será producido con fuentes renovables de generación. Serán aproximadamente 12,300 megawatts de energía fotovoltaica principalmente y 6,800 de energía eólica. Pero además, la Comisión Federal de Electricidad, porque tenemos que garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional en esta transición, en lo que vamos avanzando en la transición energética. Como bien saben, las energías fotovoltaicas y eólicas pues, se producen cuando hay viento y cuando hay sol. Esta energía necesita tener un respaldo en capacidad firme que lo va a proveer la Comisión Federal de Electricidad. Esta se va a garantizar a través de las plantas que ya están en construcción y que ya hemos inaugurado, que la presidenta ya ha inaugurado en este sexenio. Faltan 3 que están en construcción por inaugurarse en los próximos 2 años, y con la puesta en operación de 5 nuevas plantas de ciclo combinado que va a hacer también la Comisión Federal de Electricidad. Estas plantas que van a proporcionar esta energía firme para hacer posible esta transición energética van a estar contribuyendo con 9,900 megawatts adicionales de energía total. Además, la siguiente, además a esta mayor capacidad de energía pública, vamos a fortalecer la soberanía en energía energética, asegurando también la prevalencia del Estado. Al 2030, el sector público va a inyectar el 61% de la energía eléctrica nacional, con lo cual se garantizará la energía para toda la población. Para entender esta magnitud de este logro, bueno, se va a hacer una inversión de 739,000 millones de pesos. En esta inversión de 739,000 millones de pesos, el 79% de toda la capacidad nueva que se va a generar va a ser a través de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea con recursos propios o con estos nuevos esquemas mixtos, en los cuales es muy importante señalar el activo, la planta de generación, que eso es un factor fundamental. Nunca se cede, el activo se queda en la Comisión Federal de Electricidad y es una planta que será parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no se concesiona, no se cede la propiedad, simplemente se busca un mecanismo de financiamiento más eficiente que permita no endeudarnos de más y no endeudar de más a la Comisión Federal de Electricidad y poder aprovechar el financiamiento privado para estas asociaciones. Entonces, en general, la Comisión Federal de Electricidad va a aportar el 79% de la nueva capacidad y la iniciativa privada el 20% de la nueva capacidad. La que sigue. Y esto es lo que les decía, al año 2030 el sector público estará inyectando el 61% de la energía eléctrica a nivel nacional, con lo cual vamos a garantizar la energía eléctrica para toda la población. Para entender un poquito, hicimos esta gráfica para entender un poquito la magnitud de este logro y la importancia que tuvo las reformas y el fortalecimiento que se inició con la administración anterior en términos del sector energético.
Para poner, si vemos en la gráfica, podemos ver claramente que la generación pública de electricidad pasó de ser el 99% de generación pública en el año 2000 al 43% en el año 2023. Es decir, esto y sobre todo se intensificó entre el 2013 y que fue cuando se concretizaron todas las reformas neoliberales y se pusieron en marcha las nuevas plantas de generación privada que hicieron que la prevalencia del Estado decayera incluso por abajo de la generación privada. Fue con el fortalecimiento y con la recuperación que se inició en la administración pasada, que concluye casi al final de la administración del presidente López Obrador con la compra de las plantas de Iberdrola, que se permite dar ese cambio nuevamente en la prelación. Y durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a fortalecer esta prelación y vamos a incrementar la prelación para llegar al 61% de generación pública en nuestro país, comandado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad. Esta situación que se ve muy claramente el cambio, puso en mucho riesgo todo el sistema eléctrico nacional, porque de la par se dejó la planeación estratégica, se generaba energía solamente donde era más rentable y por lo tanto se abandonó también el concepto de justicia energética que es fundamental y que recae básicamente en las obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad. Y además se puso en riesgo toda la confiabilidad del sistema porque se dejó de invertir también en transmisión y en distribución. Entonces, todo este cambio y este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad también nos va a permitir incrementar las inversiones que ya se están realizando y que ya también hemos presentado aquí, también para garantizar que esa energía pueda llegar a los hogares de manera confiable a través de las inversiones de transmisión y de distribución. La que sigue, por favor. La recuperación de la prevalencia del Estado viene acompañada con un cambio muy profundo en la forma de generar electricidad. Como vemos, para el año 2030 estaremos generando el 38% con fuentes renovables, frente al 23-24% aproximado que generamos actualmente con fuentes renovables. Esto significa que en el sexenio la participación de las energías renovables va a aumentar 15 puntos porcentuales. Nada más en estos a partir de ahorita, en estos 5 años, va a aumentar 15 puntos porcentuales. Es un incremento del 65%, mientras que la generación con fuentes no renovables, es decir, con energías fósiles, con fuentes contaminantes, va a disminuir del 79% al 62%, consolidando así lo que la presidenta acaba de señalar, que es una diversificación mejor de la matriz energética en favor de energías renovables. La tecnología que tendrá mayor crecimiento será la fotovoltaica y la eólica, pero también vamos a incorporar, como ya mencioné, tecnología geotérmica que proviene del calor de la tierra y otro tipo de tecnologías más innovadoras como la termosolar que viene del calor del sol. La meta, la que sigue por favor, la meta de 38% de generación eléctrica con fuentes renovables significa que en 2030, si comparamos 2024 con 2030, vamos a incrementar en 140% la generación de energía en el país con fuentes fotovoltaicas. Vamos a incrementar en 90% la generación que ahorita generamos del país, es casi duplicarla con energía geotérmica. Vamos a incrementar en 70% la capacidad de generación que tenemos actualmente en 2024, comparando el 2024, 70% de energía eólica. Y con los cambios y los mejoramientos de mantenimientos y de cambios de equipos y de equipos esenciales en las hidroeléctricas, vamos a incrementar también la generación de energía hidroeléctrica en 18%. Entonces, sí es un cambio muy, muy, muy profundo en la forma en la que generamos nuestra energía y en la forma en la que cuidamos el medio ambiente, porque estas tecnologías no son contaminantes. La que sigue, por favor.
También como consecuencia, o también esto va a tener un impacto muy positivo en la reducción de la dependencia de gas natural. Si bien, como bien dije, la energía firme la vamos a seguir proveyendo con ciclos combinados, estos ciclos combinados que está construyendo la CFE son mucho más eficientes a las plantas que existían anteriormente. Estas plantas consumen muchísima menos cantidad de agua, además se procesa y se recicla el agua, pero además emiten una cantidad mínima de emisiones contaminantes. Y a la par nos va a permitir este incremento en energías renovables, en incorporar plantas con energías renovables, no seguir creciendo nuestra dependencia en el consumo del gas natural. De hecho, se tiene proyectado que va a disminuir en el sector eléctrico, en la generación de electricidad, el consumo del gas natural para la generación de electricidad. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es como un mapeo de los proyectos fotovoltaicos que se encuentran actualmente. Hemos hecho 2 procesos muy exitosos de asignación, muy transparentes, en los cuales todo fue público, se buscaron las mejores condiciones, se buscaron los mejores precios y se buscaron los mejores proyectos para las necesidades que se requerían en cada una de las regiones del país. Actualmente ya tenemos en proceso, o sea, ya fueron asignadas 50 plantas de generación fotovoltaica entre públicas y privadas, que representan 7,859 megawatts ya asignados para iniciar la construcción de estas 50 nuevas plantas. Y en los próximos 2 meses vamos a concluir los procesos que ahorita están en marcha del otorgamiento de los nuevos permisos, también gracias al apoyo que ha dado la Presidencia de la República a través de esta ventanilla de trámites expeditos. Y nuestro objetivo es tener todas las plantas que se requieren nuevas asignadas este mismo año. Estas son las fotovoltaicas y las 2 termosolares, adelante. Y en el caso de las eólicas, actualmente ya se tienen asignadas 17 centrales eólicas con 4,700 megawatts y están por asignarse todavía 2,159 megawatts de centrales de esta tecnología de centrales eólicas. Adelante. Ahora, esto, además del fortalecimiento de la soberanía, que por sí solo es el objetivo principal de la política energética, también es una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que este fortalecimiento se haga con cuidado al medio ambiente y cuidando y cumpliendo con nuestros compromisos internacionales de emisiones de efecto invernadero. Entonces, al 2030, las emisiones estimadas que estarán por debajo de la meta prevista, es decir, se evitarán 69 millones de toneladas de CO2 equivalente por el consumo de gas, gracias a que se decidió que el incremento de esta nueva generación se hiciera con fuentes no contaminantes, con fuentes renovables. Entonces estamos evitando 69 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y la incorporación de las centrales renovables también permitirá evitar el consumo de gas, como ya les platiqué. Y esto, si los hubiéramos hecho todo con ciclos combinados, por ejemplo, que si bien es una tecnología de transición y es una energía más limpia de lo que tenemos, de lo que teníamos antes, como combustión interna y otras tecnologías que utilizan energías fósiles muy contaminantes, estas plantas renovables, esta decisión de irnos hacia centrales de energía renovable va a permitir que se eviten la construcción de 55 plantas de ciclo combinado, que eso incrementaría la dependencia que tenemos al gas natural. Entonces, por todos lados hay beneficios en la soberanía y sobre todo en el cuidado también del medio ambiente, y con esto y con la prevalencia garantizamos también la justicia energética de nuestro país. Nada más como resumen, antes de darle la palabra a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que va a presentarnos proyectos emblemáticos de esta transición energética y
que también está sufriendo al interior la Comisión Federal de Electricidad, está transformándose también hacia una Comisión Federal de Electricidad mucho más verde. Solo como resumen, para decirles es, al 2030 entonces vamos a incorporar 32,000 megawatts de capacidad adicionales, de los cuales 22,000, es decir, el 70% de esa nueva capacidad va a ser con tecnologías renovables, con centrales de energías con fuentes renovables. Se garantiza la prevalencia del Estado con estos esquemas y también con los esquemas mixtos, porque se garantiza la propiedad de los activos en el Estado, y al final del sexenio la Comisión Federal, el Estado va a proveer el 61% de la capacidad de generación del país. Llegaremos a la meta de al menos el 38% de generación eléctrica con energías renovables, y con esto vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, en reducción de emisiones, y vamos a reducir significativamente las emisiones en nuestro país. Y la CFE va a liderar esta transición con proyectos renovables y también va a proveer la energía firme que sustenta y que le da piso firme a esta transición energética. La transición energética genera beneficios sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, fortalece nuestra soberanía nacional. Le doy la palabra a la ingeniera. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. México necesita cada vez más electricidad. La necesitan los hogares, las escuelas, las industrias, los comercios, el transporte y, sobre todo, las nuevas inversiones que están llegando a nuestro país. Por esa electricidad necesitamos hacerla de manera suficiente. También debe ser accesible, confiable y renovable. Ese es nuestro reto. Por eso hoy queremos presentar el trabajo que realizamos en la CFE para aprovechar los recursos naturales de México y convertirlos en energía para toda la población. Siguiente, por favor. Hacia el 2030, la Comisión Federal de Electricidad desarrollará proyectos de energía renovables en distintas regiones del país. Su ubicación responde a los recursos naturales disponibles en cada una de las regiones, así como las necesidades en cada una de las zonas que mostramos en este mapa. Por ejemplo, en el sur y en el sureste, la disponibilidad de agua favorece el desarrollo y la modernización de las centrales hidroeléctricas. En el norte, noroeste y noreste, como ahí se muestra, la alta radiación solar permite instalar proyectos fotovoltaicos a gran escala, así como también en la península de Baja California. En el istmo y las distintas zonas costeras, los vientos nos favorecen para poder instalar plantas eólicas. Y en los estados como Baja California Sur, Baja California, Jalisco, Puebla y Michoacán, el calor del subsuelo nos apoya para poder instalar geotermia. La planeación también considera cómo va a crecer el consumo en cuanto a zonas industriales, puertos, ciudades, hospitales, escuelas, destinos turísticos y la infraestructura estratégica. En pocas palabras, cada proyecto lo estamos ubicando donde puede aprovecharse mejor los recursos y atender las necesidades de cada una de las regiones en cuanto a requerimiento eléctrico. Siguiente, por favor. El primer proyecto emblemático que queremos presentarle es un proyecto que le llamamos el sistema Oasis o un proyecto Oasis que está ubicado en el sistema eléctrico Mulegé. Esta región tiene una condición muy particular. El sistema es un sistema eléctrico que está aislado. Esto significa que no está conectado al sistema eléctrico nacional y la electricidad que se consume se produce ahí mismo en esa zona. Para las familias, los comercios, la industria, servicios públicos de esa región, esto representa un gran desafío, porque actualmente una parte importante de esta energía se genera con combustibles fósiles. Y esto también deben de trasladarse desde otros lugares. Por ello, en CFE estamos trabajando para dar una solución que permita aprovechar los recursos naturales de esa región y avanzar hacia un suministro limpio, eficiente y autosuficiente. Este proyecto, como les comento, lo estamos denominando Proyecto Oasis, que combinará energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde. El propósito que tenemos con este sistema es en la propia región la electricidad se necesita para comunidades,
para disminuir el uso de combustibles fósiles y fortalecer sobre todo la seguridad energética de esa región. Siguiente, por favor. La propuesta, como lo mostramos ahí en la imagen, está integrada por 3 componentes fundamentales. El primero es una central fotovoltaica que producirá 72 megawatts, donde vamos a aprovechar precisamente el recurso de la energía solar. El segundo es un sistema de baterías de 20 megawatts. Este nos va a permitir almacenar parte de esta energía para poder utilizarla cuando la demanda aumente o disminuya la generación solar. Y el tercer componente es un sistema de producción de hidrógeno verde. ¿Cómo funciona? La electricidad generada por el sol en los paneles alimenta los equipos llamados electrolizadores que están en la parte de en medio donde tenemos el símbolo de hidrógeno, que separan el hidrógeno contenido en el agua. Este hidrógeno lo vamos a almacenar en las celdas que están en la tercera columnita ahí, dice celdas de combustible, donde vamos a producir electricidad para poder inyectarlo a la red eléctrica. Dicho de manera sencilla, la energía solar que no se utiliza de inmediato, la vamos a guardar. Esto va a ser en forma de hidrógeno y más tarde, incluso durante la noche, podemos hacer esto. Siguiente, por favor. Este proyecto nos va a traer los siguientes beneficios. La energía generada será equivalente al consumo de alrededor de 40,000 hogares iluminados. Además, vamos a producir los 120 metros cúbicos de agua que sería destinada para la población de esa región. Nos vamos a permitir evitar la emisión de las 94,000 o poco más de 94,000 toneladas de CO2 de emisiones que estamos ahorita contaminando. Y por último, disminuimos el consumo de diésel o de las energías y de los consumibles fósiles. En términos sencillos, significa que vamos a aprovechar los recursos que tiene esa región para generar y poder almacenar energía, fortalecer el suministro eléctrico y mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Adelante, por favor. El segundo proyecto emblemático es la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, que la conocemos normalmente como Puerto Peñasco. Esta central es uno de los proyectos más relevantes de la transición energética que impulsa la Comisión Federal de Electricidad. La central aprovecha, como también ya comenté, uno de los recursos más abundantes del norte del país, que es la radiación solar. A través de los miles de paneles fotovoltaicos que se están instalando, transformamos la energía solar en electricidad. Esta electricidad es limpia para fortalecer el suministro de hogares, comercios e industrias. Cuando concluyamos las 4 etapas que están formando este proyecto, vamos a tener una capacidad total de 1,000 megawatts de energía a generar. Y esto la va a convertir en la central fotovoltaica más grande de América. Además, este proyecto cuenta con almacenamiento mediante baterías, lo que va a permitir conservar parte de esta energía que se está generando durante que está el sol, para poder almacenarla, y además cuenta con un equipo que es único también en su tipo, que apoya la estabilidad del sistema, que es un condensador síncrono. ¿Qué hace este condensador síncrono? Nos ayuda a estabilizar tensión y además a mejorar un parámetro que vigilamos mucho en CFE, que es el factor de planta. El factor de potencia. Su construcción también impulsa el desarrollo regional, genera empleos y fortalece la infraestructura de energía de la nación. Con proyectos como esto, la CFE aprovechamos los recursos naturales de México, ampliamos la generación renovable y garantizamos energía suficiente, confiable y accesible para toda la población. Siguiente, por favor. Aquí lo que queremos mostrar son las etapas que tiene este gran proyecto. Son 4 etapas, las 2 primeras ya están en operación y aportan 400 megawatts al sistema. Además, los 72 megawatts de almacenamiento que tenemos y que mostramos también ahí en la gráfica. Las etapas 3 y 4, que actualmente están en desarrollo, incorporarán 580 megawatts adicionales de capacidad fotovoltaica y 174 de almacenamiento. Al concluir el proyecto, la central alcanzará los 1,000 megawatts que comenté en cuanto a generación solar, más 246 megawatts de almacenamiento. ¿Por qué es importante el almacenamiento en este tipo de proyectos? Porque permite guardar parte de la electricidad que estamos produciendo de las horas donde la energía solar está vigente y entregarla al sistema cuando aumenta la demanda o disminuye esta generación a través de la radiación solar. De esta manera, la central no solamente aporta energía renovable, sino también aporta estabilidad y confiabilidad a nuestro sistema eléctrico.
La inversión total de este proyecto supera los 1.400 millones de dólares y permitirá consolidar uno de los proyectos solares más importantes de todo el continente. Siguiente, por favor. Y por último, en resumen, y esto es lo más importante, la CFE ya contamos con una base sólida de generación renovable, estamos ampliando esa capacidad en todo el país y lo estamos haciendo sin perder de vista lo esencial, garantizar la electricidad que sea suficiente, que sea accesible y confiable para todas las familias mexicanas. Siguiente, por favor. Presidenta, igual, a nombre de todo el equipo de CFE, de todos los trabajadores y trabajadoras, le deseamos un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, esto que estamos anunciando hoy, con a lo mejor palabras muy técnicas, es algo histórico para el país. México garantizó la energía eléctrica durante muchísimos años a partir de lo que se llaman las fuentes fósiles, que son esencialmente el petróleo, el carbón y el gas natural. Había una parte importante de fuentes de generación renovable, con la hidroeléctrica, la caída del agua, y la geotérmica o la geotermia, que es la diferencia de temperatura entre la profundidad de la tierra y la superficie. Durante 25 o 30 años, esencialmente creció la generación eléctrica con gas, con combustóleo, con diésel. Claro, Laguna Verde, que es nuclear, pero esencialmente creció con fuentes fósiles. Las fuentes fósiles emiten contaminantes y gases que provocan el cambio climático global. Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32,000 megawatts, es algo histórico, en 6 años, 5 años ahora, y el 70% de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, hasta el 2030, incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural. Bueno, ese es el anuncio de hoy. Y hay un proyecto que es muy innovador, que es el de Mulegé, porque se genera electricidad con sol y se almacena con la producción de hidrógeno. Se queda guardado el hidrógeno y después ese hidrógeno puede generar electricidad después. Totalmente un proyecto de cero emisiones y muy innovador. Muy pocos países en el mundo tienen proyectos de este tipo. Todas las plantas fotovoltaicas van a tener almacenamiento en baterías, lo que implica que van a poder guardar electricidad por alrededor de 2 o 3 horas. Entonces, es realmente un esfuerzo muy, muy importante. Yo felicito a Secretaría de Energía, a Emilia y a todo el equipo, porque es algo histórico en México y de muchísimos beneficios de soberanía, o beneficios ambientales que fortalecen la soberanía energética y generan justicia social. Sí, buenos días, Presidenta. Feliz cumpleaños, por cierto. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, bueno, es evidente para nosotros que somos del noroeste la importancia que ha cobrado la región en materia del desarrollo de este
tipo de proyectos de energías renovables. Sabemos, bueno, desde hace tiempo el impacto, la relevancia que tiene el proyecto de Puerto Peñasco, que como decía la directora de la Comisión Federal de Electricidad, pues está destinado a convertirse en el más grande del continente americano, lo cual evidentemente para nosotros en Sonora pues es motivo de orgullo. Se sabe, bueno, que además de estos dos proyectos se tiene previsto multiplicar este proyecto que ya está funcionando de Puerto Peñasco a otros 3 proyectos, por lo menos, al menos es la información que yo he visto. Y bueno, me llamó la atención de su gira justamente por Baja California, la presentación que hizo usted en Mexicali, esto de que ya está operativo el puente eléctrico que une justamente a la planta de Puerto Peñasco con la península de Baja California, que dejó de ser una entidad aislada en términos del sistema de abasto de energía, lo cual es muy importante. Evidentemente quisiéramos, Presidenta, de su voz escuchar, bueno, lo que esto representa justamente para la región noroeste de México. México tiene una característica gracias a que durante muchísimos años la generación, transmisión y distribución de energía estuvo a cargo de empresas públicas. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene interconectado todo el país, son regiones aisladas. México tiene interconectada toda la República, pero la península de Baja California siempre estuvo aislada, por diferentes razones, entre otras por la dificultad de interconectar esa demanda con la demanda de todo el país. El presidente López Obrador, en su momento, con el licenciado Bartlett en CFE, pusieron plantas de generación entre San Luis Río Colorado y Mexicali, unas en el municipio de Mexicali y otras en el municipio de San Luis. Entonces, al haber generación ahí, permite mayor estabilidad. Y ya existe una línea de transmisión de 300 megas, ¿verdad?, que por primera vez une el resto de la República con la península de Baja California. Esa línea va a fortalecerse más. Todavía se están construyendo torres para poder fortalecer esa línea de transmisión. Eso permite que llegue más energía a Baja California, o a toda la península de Baja California. Sin embargo, todavía la Baja California Sur, que es casi como una isla, requiere todavía generación en Baja California Sur por las características de las líneas de transmisión. Pero es histórico. Esto lo habían planeado muchísimos presidentes, lo habían prometido, y quien cumplió fue el presidente López Obrador, porque esa interconexión se hizo prácticamente cuando íbamos entrando nosotros, a finales de septiembre del 2024, y es muy importante. Entonces ahora lo que se genera en Puerto Peñasco, por ejemplo, ahora que se utiliza mucha electricidad por las altas temperaturas de Mexicali y de San Luis, la energía que se genera por el sol puede ser transmitida hasta San Luis Río Colorado y hasta Mexicali. Sí, es muy importante. De hecho está, si no tengo mal la información yo, Presidenta, por entrar en operaciones otra central de ciclo combinado que ya está terminada en San Luis Río Colorado. Teníamos la expectativa que ahora que estuvo ahí, bueno, pasara por ahí justamente para proceder a la inauguración, que de hecho implicó la construcción de un gasoducto que va de Yuma hasta Eso San es lo Luis. que falta, la interconexión del gasoducto, que ya en unos meses va a estar. Y bueno, obviamente nos dio gusto a los sonorenses verla por sexta ocasión en nuestra tierra, verla en San Luis Río Colorado por tercera ocasión, que es muy relevante. Mire, San Luis Río Colorado antes era pues un pueblo abandonado, ¿no? Era el lugar pues más alejado de la civilización y de todo, y los sanluisinos siempre se quejaban, ¿no?, de que eran, pues no eran ni de aquí ni de allá, porque algunos decían que eran de Mexicali, otros que eran de Sonora, etcétera. Y ahora que usted está muy presente ahí con este plan de alumbrado, que tengo entendido que ya avanzó en grado importante, con el hospital que se está construyendo del IMSS, con el tema de la nueva garita, que también tengo entendido que avanza en buen grado. Bueno, pues obviamente San Luis ya no es este lugar lejano de todos, ¿no? Sino que bueno, ya se ve que está cerca pues de lo que es el corazón de la Presidenta de la República. Si nos pudiera comentar qué es lo que vio usted en San Luis Río Colorado. A ver, Belmont, si te puede pasar, si tienen acceso a la plataforma de seguridad,
Ponen ahí en municipios y buscan San Luis Río Colorado para mostrar cómo disminuyeron los homicidios en San Luis Río Colorado. Por dos razones. Una, por algunas detenciones relevantes que se hicieron, y la otra fue iluminar la ciudad. Lo he platicado aquí, cuando llegamos a San Luis Río Colorado para el inicio de la construcción del hospital del IMSS, ella era de noche y la luz era toda amarilla, como con las luminarias estas de sodio amarillas que hubo durante muchos años, que era lo más eficiente en su momento. No existían las lámparas LED. Entonces, cuando llego a San Luis Río Colorado en la noche, dije, ¿cómo es posible que todavía tengan iluminación amarilla de sodio? Entonces le pedí a la defensa, con los ingenieros militares que están construyendo el hospital, que nos ayudaran a cambiar todas las luminarias. Y cambiamos prácticamente todas las luminarias, con una luminaria hacia la calle y otra luminaria hacia la banqueta, y muchos murales que se hicieron con artistas de Sonora y muchos de San Luis Río Colorado. Entonces, bueno, ahí se ve cómo quedó, pero a ver si tienes la gráfica de los homicidios. Vean la comparación con la otra parte que vamos a seguir iluminando. ¿Sí lo tienes? Un segundo. Bueno, vamos a continuar si quieres. Bueno, de hecho, relativo a lo que comenta, Presidenta, llamó la atención, bueno, la presentación que hizo el Gabinete de Seguridad hace una semana sobre el tema de la baja de 46% en los homicidios dolosos. Lo que quiero es comentarle que, de hecho, en relación con esto que usted informa de San Luis Río Colorado, pues en Sonora tenemos una baja realmente importante. Pasamos, fíjese, estábamos en el tercer lugar de incidencia de homicidio doloso a la llegada del gobierno de la 4T a Sonora, y ahora estamos en el lugar 14. Bajaron los homicidios un 62%, y esto tiene que ver con las estrategias. Bueno, en San Luis pues existe el mando único, en Cajeme existe una situación de cuadrantes, y bueno, prácticamente todo Sonora pues ha tenido mejoras sustanciales en materia de seguridad pública. Sería importante para nosotros, bueno, escuchar un comentario de su parte respecto a los avances que tenemos en seguridad. Ahí es la coordinación. Durazo hace muy buen trabajo al frente del Estado de Sonora, en muchas áreas, tanto sociales como de mejora de servicios, y muy entregado a su trabajo. Y en seguridad pues estamos muy coordinados, y esa coordinación ha permitido una reducción muy importante. Miren la reducción de homicidios en San Luis Río Colorado. Aquí ahora sí que la estrategia. O sea, en enero del 25 había casi 1.5, 1.4, 1.5 homicidios diarios. En este momento, 0.1. Entonces, esta reducción es por algunas detenciones relevantes que se hicieron de generadores de violencia en el lugar, pero la otra muy importante tiene que ver con la atención a las causas y la iluminación. Entonces sí, hasta el norte del país estamos, en la punta, en el límite, en la frontera con Estados Unidos. Claro, era la última frontera, como le digo, Presidenta. Finalmente, llamó la atención su visita también a Baja California. Mire, se anunciaron muchas cosas en Baja California, fue una gira, creo, muy intensa la que tuvo por el estado, también fronterizo, norteño. Y en este caso me llamó a mí la atención una estadística que se daba a conocer justo precisamente antes de su gira. Baja California se convirtió en el tercer estado con menos nivel de informalidad laboral. Hemos visto, bueno, que se avanza de manera importante
importante en materia de la reducción de la tasa de desempleo. México tiene pues el 2.5% de desempleo abierto, creo que somos el país con menos desempleo de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, aquí habíamos comentado, si mal no recuerdo, que el tema de la informalidad laboral pues nos afecta de alguna manera. Llama la atención que estados como Baja California hayan logrado bajar de manera importante esta tasa de informalidad laboral. Les voy a dar dos buenas noticias del país. Enséñales la inflación. Salió hoy en la mañana de INEGI. El día de hoy juega México. Usted pues ha felicitado en los juegos que ha ganado a la selección y les ha pues pedido, ¿no?, que crean en su pueblo y que lleven al país en su corazón cuando están jugando. Ante esta expectativa, Presidenta, de juego que hay el día de hoy y que pues millones de mexicanos estarán pendientes, ¿cuál considera usted que ha sido pues el principal mensaje que ha dejado el Mundial de cómo se vive, de cómo se ha celebrado ante el mundo internacionalmente? ¿Cuál cree usted que ha sido este mensaje que se ha llevado? Alegría, felicidad, emoción. Muchos extranjeros han venido incluso aquí a celebrar en el… Sí, ayer con el juego de Colombia, ¿no? Los colombianos. Sí. Aquí casi se van al Ángel. Sí. Coreanos han estado aquí también. Los coreanos, aunque les ganamos, pero también han celebrado. Pero han venido. Entonces, lo que se muestra es cómo es el pueblo de México. Amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera. Y estamos contentos, cuando el pueblo está contento, estamos contentos. Y además estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México. ¿Tiene algún pronóstico para el día de hoy? No hay que dar pronósticos. Una nueva quiniela vamos a hacer. La otra vez no ganó nadie. A ver, 1-0, levanten la mano. 2-0. 2-0. Ahí apúntale, Belman. 3-0. 2-1. No, va a ganar la selección. 3-1. ¿Dónde lo Todavía estoy en esas. Ya les avisamos más tarde. ¿Saldrá a celebrar la presidenta su cumpleaños? Bueno, voy a comer aquí con mi esposo porque como juega la selección justamente está difícil llegar al centro para la familia, entonces ya el domingo lo vamos a comer con la familia. Pozole, hoy voy a comer pozole, que es de mis platillos favoritos. Sí. Pues que lo disfrute, Presidenta. Gracias. Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares y trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliéndole al pueblo. Pero aquí ha ocurrido un fenómeno que es único. Número uno es nuestra historia y la reivindicación de nuestra historia. No olvidemos que particularmente cuando llegó el PRIAN ya como PRIAN, pero particularmente Fox y Calderón, lo que quisieron fue borrar de la historia a los grandes héroes nacionales. Hablaron mal de Hidalgo, hablaron mal de Morelos. El otro día vi una cuenta que se dedica a generar inteligencia artificial hablando mal de Benito Juárez. Que Benito Juárez no es el que nos enseñaron en la escuela, que es. Hablando, nunca reconocieron a las heroínas, hablando mal de Zapata, de Villa, de Madero, reivindicando la injerencia extranjera.
Ellos se dedicaron durante ese periodo, cambiaron los libros de texto, desaparecieron a los niños héroes, al Pípila, dos intelectuales que ahora repiten estas barbaridades. Entonces, cuando nosotros reivindicamos nuestra historia con el humanismo mexicano, desde las culturas originarias, las grandes civilizaciones, hasta la fecunda historia política de México y sus 4 transformaciones, y la riqueza de lo que fue el siglo XIX en términos de los liberales mexicanos, la Constitución del 57, las leyes de reforma, y después la Constitución del 17, después del Porfiriato y la Revolución Mexicana, con la reivindicación de la justicia social y de los derechos del pueblo de México. El pueblo se identifica, recupera su memoria histórica, que siempre ha estado ahí. Muy difícil. No hay país en el mundo que haya tenido una constitución tan temprana como la del 57, donde separan la Iglesia del Estado, acaban con fueros y privilegios y ponen a todas y todos los mexicanos iguales frente a la ley. No hay ningún país en el mundo que tenga una constitución como la del 17 en su momento, de reivindicación de la justicia social y la democracia, aunque después no necesariamente siguieron gobiernos democráticos, muy represores, pero es única nuestra historia. Muy difícil que la ultraderecha se inserte en nuestro país, eso por un lado. Por otro, la hermandad que se ha logrado entre el pueblo y el gobierno. Pues nosotros no podemos traicionar, nunca. Nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera, y ser honestos, y no mentirle nunca al pueblo, y seguir con el programa que nos propusimos de transformación, de redistribución de la riqueza y de generación de riqueza también, con inversiones públicas, privadas. Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias, siempre. Y también los medios alternativos juegan un papel muy importante aquí, muy importante, ustedes, porque es una opinión distinta. Imagínense si solo existieran los medios comerciales. Ahora, hay que entrar a una discusión que lo he planteado aquí, ya después de que termine el Mundial, ya entramos también en esas discusiones más de fondo, de las plataformas de redes sociales y los famosos algoritmos. ¿Quién tiene la propiedad de estas plataformas? ¿Cómo se administra la información? La inteligencia artificial, que es una discusión, bueno, Inglaterra Reino Unido acaba de prohibir que se tenga redes sociales hasta los 17 años, ¿no? Y en las escuelas, en muchos estados de la República también ya lo han hecho, porque generan muchísimos problemas que ya hemos platicado aquí. Entonces, también tenemos que entrar a esa discusión, porque en efecto la manipulación de la información, las mentiras, la ficción, y ahora vinculada con la inteligencia artificial, pues sí puede llegar a confundir a algunas personas. Pero por eso lo más importante es el casa por casa, porque no hay nada más poderoso, incluso frente a las redes sociales, que el frente a frente. Felipe VI viene a respaldar su gobierno en esa tesis de acercar a ambos pueblos. No sé si respaldar es la palabra. Lo que sí es cierto es que
hubo una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto, no pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México. Y hubo una actitud, se sintieron ofendidos, después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión no invito al rey de España precisamente por esta razón. Y después cuando se da la oportunidad del Mundial y con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del Museo de Antropología y otra de mujeres indígenas, pues hay una actitud del jefe del Estado español de ir a ver una de las exposiciones. Ahí mismo hace una declaración y también fue en el caso de la FITUR, creo que se llama FITUR, en Madrid, cuando fue al stand de México, donde justamente había la exposición de pueblos originarios. Y ahí se tomó una foto y hace algunas declaraciones también en ese sentido. Y eso nosotros lo tomamos en cuenta, porque incluso lo criticaron allá, a él, por eso. Entonces nosotros lo tomamos en cuenta, viene a México, viene a ver a la selección española, a Jalisco, y pues como viene a México, pues es un jefe de Estado, ya lo invito a que venga a Palacio Nacional para recibirlo aquí y platicar sobre este tema y otros temas en la relación México-España. Pero fue un gesto de parte de ellos, muy importante, y nosotros lo consideramos, ese gesto que tuvieron, y pues se abre una nueva comunicación. Nunca se rompieron relaciones, jamás, porque las relaciones seguían, el turismo, el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España, y el gobierno español también, con el presidente Sánchez. Pero pues es importante tomar en cuenta lo que dijo, y pues mañana va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. ¿Por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy? ¿Cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos? Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón, sino más bien poder explicar como presidenta por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos.